Bienvenidos a Turista Deportivo, el podcast en donde el deporte es el pretexto para viajar. Yo soy Eloski y les doy la bienvenida al episodio número 20, el cual pueden disfrutar en YouTube y Spotify, así que les agradeceré ahí también pues que pasen y se suscriban. Y bueno, en todas las redes sociales me pueden encontrar como @turista deportivo. Y bueno, para contar la historia de hoy nos acompaña Víctor Terrón. Él es un periodista que además, también es de los pocos aficionados que le quedan al Toluca, así que le damos la más cálida bienvenida. ¿Cómo estás, Vic? Todo bien, Oscar, muchísimas gracias. No es que seamos pocos, es que es como un club VIP, entonces por eso tal vez no ubiques a muchos, pero bueno. Ok, si no llega la invitación a cualquiera, Sí, eso me queda claro. exacto. Vic, pues iniciamos con el episodio de hoy, va de fútbol argentino y fútbol mundial, así que bueno, pues ahí tenemos mucha tela que cortar. Y bueno, empezamos. El mes de junio está lleno de días importantes para el fútbol mundial, pero en especial para el fútbol argentino. Y es que el 22 se celebra el Día del Futbolista Argentino en homenaje a la actuación de Diego Armando Maradona ante Inglaterra en el Mundial de México 1986. Ese día, el Diego nos dejó dos de las anotaciones más famosas. Primero, la mano de Dios, que bueno, pues no hay mucho que explicar, acabó metiendo un gol con la mano. Y luego el gol del siglo, en el que se llevó a casi la mitad del equipo de Inglaterra y terminó metiendo el gol. Digo, todavía no nacías tú, me parece, estás No, muy todavía chavo. no. 4 años después me tocó llegar a este mundo, pero bueno, sí, obviamente todos los aficionados del fútbol conocemos esa mítica historia de aquel partido contra Inglaterra en 1986 y bueno, por todo, ¿no? Por todo el contexto que traía este juego después de una guerra entre estos países Claro. por las Malvinas, entonces, pues sí, correcto. Sí, No ahí había una sabía rivalidad extra cancha, ¿no? Que la llevaron un poquito ahí. Sí, sí, fue una rivalidad que trascendió mucho para los argentinos porque, bueno, finalmente perdieron ese territorio y, bueno, su victoria se dio en el campo de juego y por eso seguramente Diego Armando Maradona, más allá de haber sido campeón del mundo con la selección argentina, ese par de goles precisamente contra ese equipo es el que Sí, lo tiene ubicado, pues seguramente para la mayoría de los argentinos como el futbolista más importante de su historia, ¿no? claro. Y bueno, solo un año después de esta Copa del Mundo nació el 24 de junio Lionel Messi y también un 24 de junio, pero de 1978 llegó a este planeta Juan Román Riquelme, tres futbolistas irrepetibles y podemos decir que dos de ellos pueden sentarse en la mesa de los candidatos al mejor jugador de todos los tiempos. Pero Argentina también le puso nombre a un concepto que existe en el fútbol y que le da una mayor importancia al aficionado. Me explico. Sabemos que en la cancha solamente se permiten 11 jugadores por equipo, sin embargo, siempre se habla de la influencia que tiene el llamado jugador número 12 en el resultado de un partido, es decir, la aportación que hacen los hinchas desde las gradas. Es como el clásico tío que dice, ay, si yo no veo el partido, mi equipo pierde, ¿no? Y a fuerza tengo que estar Exacto. pegado ahí. Pero ¿cómo Sí, surgió esta idea de reconocer a la afición como un jugador más, al menos en el aspecto emocional? Esta pregunta nos lleva a La Boca, emblemático barrio que debe su nombre a que precisamente en esta zona se encuentran las bocas del riachuelo, en donde sus aguas desembocan en el Río de la Plata. Muchos historiadores coinciden que La Boca es el lugar en donde Pedro de Mendoza fundó la ciudad de Santa María de los Buenos Aires, que es la capital de Argentina. Y bueno, hay al menos tres versiones del origen del jugador número 12, que además es el nombre de la barra brava del Boca Juniors. En la primera versión, se dice que en la década de los 30, un periodista llamado Pablo Rojas Paz, que escribía bajo el seudónimo del Negro de la Tribuna, vio un partido de Boca y expresó que por todo lo que apoyaban los aficionados, podían ser considerados como un jugador más, es decir, como el jugador número 12. Y esta es una cita textual. Con frecuencia, el paso de la vida de un héroe por la historia puede reducirse a una frase, cuando no a un simple adjetivo.
De mí sé decir que el tránsito por la crónica deportiva puede sintetizarse en una frase que ha quedado. La hinchada es el jugador número 12 de Boca, el jugador número 12. Esta frase ha recorrido el mundo y es muy difícil hablar de Boca sin recordarlo. Escribió el negro de la tribuna en el libro Historia de Boca Juniors de Editorial Ifel. Y bueno, para los que estudian o gustan del periodismo deportivo, les recomiendo voltear a ver el trabajo de Pablo Rojas Paz en la crónica deportiva, porque es bien interesante lo que hace él. Haz de cuenta, vi que es como él le toca la época histórica en la que va el fútbol de lo amateur a lo profesional. Entonces él empieza como a hacer este tipo de crónicas deportivas que además, si leemos sus crónicas, la verdad son como, utiliza como conceptos muy actuales y que, pues bueno, cualquiera que se quiera dedicar a este negocio, pues debería de saber o debería de tener dentro de sus cualidades. ¿A ti te ha tocado leer algo acerca de él? No, la verdad no había escuchado su nombre, precisamente iba a preguntarte esto, ¿no? Si es muy contemporáneo a nosotros o ya tiene Sí, pues algún es de los 30, tiempo en los 30 viviendo. ya él chambeaba y Bueno, de eso ya hecho, seguramente ya no existe en este momento. no, ya no. Ok, No. Y lo que sí también, pues te digo, te das cuenta también, yo estuve leyendo ahí unos artículos de él en el que habla ujú, como del periodismo en general, porque aparte de ser periodista era escritor, y ok. bueno, hay conceptos que no cambian del periodismo, ¿no? Como básicamente que los periodistas no reciben tanto dinero, de pues las cargas Es lo difíciles de mismo. trabajo. Sigue siendo lo mismo. No ha No ha cambiado mucho cambiado nuestra entonces. situación. En 100 años, imagínate. Ya, Y está sí, cañón. y bueno, Pero no he escuchado. ¿no? Bueno, pues ahí está un nombre importante para, bueno, los que gustamos de este tipo de periodismo. Y bueno, otra teoría incluye una de las más grandes tragedias del fútbol argentino. Es la que ocurrió el 23 de junio del año 1968 y esta tuvo lugar en la puerta número 12 del Estadio Monumental durante un partido entre Boca y River Plate. El partido terminó empatado a 0 goles y cuando las personas estaban abandonando el estadio, la puerta número 12 no se abre, posiblemente porque estaban trabadas las puertas o porque la Policía Federal no dejaba salir a la gente. No se sabe bien, pero cuando finalmente se abren empiezan los empujones, la gente así se sale de control y hay una avalancha humana. Termina con un saldo de 71 muertos y 113 heridos. Y bueno, esta es una cita textual de lo que ocurrió ese día. Y dice, de pronto, por la presión humana, se armó un efecto rarísimo y nos empezamos a despegar del piso. Yo estaba casi medio flotando y sin poder moverme, hasta que en un momento dado esa presión se dio y empezamos a rodar unos sobre otros. Fue entonces cuando mi mejor amigo Guido von Bernard murió por un golpe de su cabeza contra la pared izquierda, relató uno de los testigos para el diario argentino La Nación. Y bueno, la investigación de esta tragedia finalizó sin que se hallaran culpables. También pues, hay que mencionar que era pues una época en la que a lo mejor tampoco había tanta tensión o apenas comenzaba la tensión con las barras bravas. Entonces, pues bueno, no hubo un buen actuar por parte de la policía y un partido Boca River. Sabemos que actualmente va a haber siempre ¿Y, problemas, ¿no? y estos aficionados eran aficionados de Boca Juniors o digo, Sí, podría ser, sí, ok, por esa puerta número 12 salían los aficionados de Boca, entonces, pues bueno, antes. ellos lo recuerdan pues como algo trágico y de hecho también el Boca Juniors, pues cada que hacen, hay un aniversario de ¿Lo este día, recuerdan? pues lo recuerdan, así es. Ok. Y bueno, ahora vamos con la versión más aceptada y que por la época en la que se da, en el fútbol amateur me parece pues que obviamente pues es como más, la más romántica, ¿no? El club Ok. de fútbol Boca Juniors fue fundado en 1905 por hijos de inmigrantes italianos y utilizaron el nombre del barrio en sus inicios y la playera que utilizaban era de color rosa, algo que pues bueno, para la época, machismo, fútbol, pues bueno, no era algo muy bien aceptado, ¿no? O sea, los Pero mismos, estos inmigrantes italianos, ahora que lo comentas, digo, ajá, en Italia está el equipo de Palermo que también recurrentemente utiliza estos colores. La verdad no sé si están en el escudo, pero bueno, no sé si por ahí
venían de esta zona de Italia y bueno, adoptaron estos colores ya llegando a Argentina. Ya. Sí, no, el Palermo sería bueno investigar porque sí, también ellos tienen su playera rosa, ¿no? Porque usan un uniforme rosa. Sí. Correcto. Pues bueno, por la época no fue bien aceptado acá en el barrio de La Boca, así que Juan Barichetto fue quien tuvo la idea de cambiarlo y ponerle el color del primer barco que pasara por el puerto. El barco resultó ser sueco y por eso la playera es como hoy la conocemos, es de color azul y amarillo. En 1911, el diario La Mañana hizo una encuesta para saber qué equipo tenía más fans, si el Boca, que jugaba en segunda división, o el River Plate, que ya lo hacía en primera. Hubo un total de 84,364 votos, de los cuales Boca Juniors recibió 55,050, es decir, se arrasaron, ¿no? Estos brothers. Y para Yo pensé que los 1900... colores eran por el América, ¿eh? ¿Eh? Yo pensé que los colores eran por el América. Yo llegaba a pensar que porque había cierta grandeza y se conectaban a lo mejor de país a país, pero no. Bueno, ahora los que no sabíamos ya sabemos el motivo. El motivo Un de... barco sueco entonces, correcto. Sí, digo, al final de cuentas, pues fue algo muy... pues ocuparon el nombre del lugar de donde eran y algo, pues Okay. ahí pasaban barcos, ¿no? Dijeron, bueno, pues, ¿cuál es? Sí, Es pudo como haber un pasado volado. un barco con bandera de cualquier país y seguramente serían distintos, ¿no? Los colores. Claro, claro. Y Hubiera pasado bueno, mexicano, hubiera sido, sería México. hubiera sido verde, blanco y rojo el uniforme del Boca. Correcto. Sí, y bueno, ya para 1932 se volvió el equipo más popular en toda Argentina. En febrero de 1925, Boca planeó la primera gira europea de un equipo argentino de fútbol. La delegación fue integrada por 17 futbolistas, 2 dirigentes, un periodista y un hincha. La gira duró poco más de 5 meses y disputaron 19 partidos en campos de España, Alemania y Francia. Además de que deportivamente fue un éxito porque ganaron 15 partidos y solamente perdieron 3. El fanático que viajó con ellos, hay que recordar, bueno, que esa época amateur pues tampoco se les pagaba gran cosa a los futbolistas, muchos tenían que tener una doble profesión, si no es que 3, y bueno, el fanático pues ahí él se tuvo que costear él solo su viaje. El nombre de este fan es Victoriano El Toto Cafarena, un escribano, que por cierto, escribano, yo desconocía que era un escribano. ¿Tú sabes qué es un escribano? Eh, ¿Pensarías que es un escritor? Sí. Digo, Literal, por ahí es como un hay notario. un notario. Es como un notario, o sea, Lo que ubicamos aquí en México como notario. ajá, sí, o sea, también desempeñaba las labores como de un notario, era como el que escribía literalmente un papel legal. Ah, Entonces, correcto. ajá, entonces él se dedicaba a eso, era un escribano, y bueno, viajó con el equipo como delegado, pero también tuvo que entrarle a las cuestiones de ser masajista y utilero del club en la gira. Debido a su constante apoyo, los futbolistas fueron los que le dieron el título del jugador número 12. La amistad llegó a tal grado su amistad con este personaje que fue padrino del hijo del delantero Antonio Cerotti, delantero que marcó el primer gol de la gira frente al Celta de Vigo. En su regreso a Argentina, el Toto se hizo muy popular, pues los jugadores lo querían mucho, así que pues bueno, esto también pasó hacia las gradas y hacia todo el barrio de La Ascendió. Boca. Ajá. Y por iniciativa propia, el Toto encargó a Ítalo Goyeneche y Fernández Blanco componer el himno del Boca, el cual se escuchó por primera vez en 1926 y durante un homenaje en el Estadio La Bombonera, en donde cada jugador que participó en la gira recibió un reconocimiento, Victoriano Cafarena también recibió el suyo con la leyenda inmortal que lo nombraba como el jugador número 12 de Boca Juniors. Oh, bueno. De ahí seguramente tomaron la historia, ¿no? Para nombrar esta mítica barra que los Sí, acompaña ahí en la Bombonera. así es, y sí, es como pues sí, lo que más caracteriza a la barra es eso, ¿no? Su nombre, el que siempre estén apoyando, también está esta frase de que los seguidores del Boca son la mitad del país más uno, haciendo Bueno, referencia, pues que son los más populares,
Y sí, digo, así es como nace una de las barras bravas también más violentas. Hay un Sí, libro que les quiero desafortunadamente. recomendar que se llama El libro de la 12 de Gustavo Gravia, que pues da para otro tema totalmente del podcast, porque digo, aquí me enfoqué más a lo que es cómo nace, ¿no? Porque eso ¿En lo qué año toman nació, otros perdón? países, ¿no? ¿Mande? En qué año nace la barra? La barra nace como en los 40 si no me equivoco. Ok, O sea, muy ya bien. como tal, 40, 50 es cuando ya se empiezan a juntar más la barra. En los 60 es cuando ya como que toman cierta notoriedad en la cuestión de, pues, hacer cosas extra cancha, de empezar, pues, con actos de violencia. Llegan a tener, de hecho, hasta una fundación en la que después se habla de lavado de dinero también, se le acaban quitando la fundación. Este libro de la 12 de Gustavo Gravia toma todo, o sea, por eso él retoma esta historia de Victoriano Cafarena, en la que habla de cómo nace el jugador número 12, pero él se clava más en cuestiones de todo lo que ha hecho la barra brava del Boca, así que bueno, pues ese será pues otro tema, porque el libro es bastante amplio y la verdad que es muy importante ver cómo pasan ellos de una violencia que a lo mejor puede ser de me cae mal el de la barra de enfrente a una violencia ya pues planeada, ya una Sí, violencia así. se convierte en crimen organizado, ¿no? A final de Exactamente, cuentas. esa es la palabra, en crimen organizado, porque pues ya tienen otras cosas, ¿no? Desde la reventa de entradas, todo lo que, el dinero que surge a raíz de, pues del estacionamiento, de cómo también, pues ellos perjudican a sus propios aficionados, en Claro. sí, es muy interesante el libro, así que bueno, pues da para otro tema totalmente porque es bastante amplio. Perfecto. Y bueno, Pues Vic, mira, interesante. también a ti te invité porque, bueno, tú ya fuiste a Argentina y fuiste al estadio de Boca Juniors, que la verdad Correcto. siempre a los que nos gusta el fútbol, pues es un estadio que llama mucho la atención precisamente por su afición. Sabemos que a lo mejor corres un riesgo, pero luego siempre llama la atención el ver cómo conviven, ¿no? Adentro de la bombonera. Sí, fíjate que a mí me tocó conocer el Estadio de Boca en abril de 2014. Tuve la oportunidad de hacer un viaje allá a Argentina. Ya cuando fui yo, ya no se permitía el acceso de las barras visitantes. Ya Sí, estaba restringido por todo este tema que ya comentábamos de la violencia. Y sí, digo, para entrar al estadio de Boca es, pues básicamente suerte también. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, tuve la oportunidad de estar en el Estadio Único de La Plata. En ese momento, Estudiantes jugaba como local ahí, porque su estadio lo estaban remodelando. ajá, También tuve la oportunidad de ir al estadio de Racing. Y bueno, en estas dos visitas, pues literal fue llegar a taquilla, adquirir tu boleto y pues entrabas, no había ningún problema. Eh, Sin embargo, los estadios tanto de Boca como de River, ya la gente, el turista como tal, pues lo ve como una parada obligatoria, ¿no? sí, Entonces, pues ya literal, son estadios que están prácticamente abonados al 100% y que los pocos boletos disponibles que hay, que salen a la venta en taquilla, pues acaban muy rápido. Entonces, pues por eso digo que hay que tener un poco de suerte. Tampoco es muy económico entrar a este par de estadios. A mí me tocó tener la suerte de que encontramos de último momento eh, una agencia que te vendía los boletos para entrar y literal te llevan en una camioneta, en una van de 20 personas tal vez, todos ujú, extranjeros, ya, y te prestan un abono de alguien que compre el de la temporada y que a lo mejor ese partido en particular no le interesa asistir o tal vez también por el tema económico pues le conviene, ¿no? Rentarlo. claro, Yo fui a un partido entre Boca Juniors y Godoy Cruz. Digo, ok, Godoy Cruz es un equipo de una provincia fuera de la ciudad de Buenos Aires que a lo mejor no es pues, muy popular y aún así pues el estadio estaba a reventar. Casualmente nos toca estar junto a esta barra de Argentina, junto a esta barra, la mítica 12 y pues sí, es un espectáculo aparte porque pues repito, el partido incluso seguro para ellos no es tan trascendente y no paran de cantar y no paran de saltar los 90 minutos y se siente el aliento, pues,
a lo largo de todo el encuentro. Entonces, sí es una sensación muy, muy padre tener la oportunidad de asistir a este estadio. Nos tocó ver todavía los últimos juegos de Juan Román Riquelme como jugador de Boca Juniors, incluso Ya. en esa tarde marca 2 goles. Uf, Entonces, bueno, fue una situación o una experiencia, pues que para los que nos gusta el fútbol claro. es muy emocionante y bueno, seguramente quien tenga la oportunidad de asistir lo va a recordar pues toda la vida. No, y Riquelme es de los históricos de Boca Juniors, sin lugar a dudas, ¿no? Al menos ya nos tocó a nosotros de los últimos 20 años, Riquelme está presente en la historia de Boca, ¿no? Sí, claro, ¿no? Juan Román Riquelme es un ícono de Boca Juniors por todo lo que representa. Un jugador que para muchos es el último 10 de estos de antaño, ¿no? Un Sí, jugador que a lo mejor atléticamente no corre tanto, pero que toca la pelota y encuentra espacios y ve espacios en zonas en las que pues, difícilmente otro jugador los va a encontrar. Entonces, pues sí, Juan Román Riquelme es una leyenda de Boca Juniors, porque si no me equivoco, ahí crece, bueno, sale de las fuerzas inferiores de este equipo. Entonces, bueno, representa seguramente uno de los jugadores que nacen de sus fuerzas básicas, de los más importantes, porque recordar que Maradona, aunque también es, más allá de ser el símbolo argentino, también es un símbolo dentro de de Boca Boca. por lo que hizo en el club, pero bueno, al final de cuentas él nace en las fuerzas básicas de Argentinos Juniors y posteriormente pues llega a ser lo que sabemos todos que hizo pues aquí en este equipo de Boca, ¿no? Oye, Vic, y bueno, fuiste tú a un partido allá, pero también me gustaría que tocáramos el tema de qué otras cosas pudiste ver como de la ciudad, de Argentina en sí, que nos pudieras recomendar para las personas que quisieran viajar a ver un partido, pero también pues ya que estás ahí, pues aprovechas para conocer que aparte pues digo, Argentina es un país padrísimo y que tiene muchas cuestiones culturales, naturales y diferentes, ¿no? Que son pues motivo por el cual mucho turismo va hacia allá. Sí, bueno, Argentina, la capital Buenos Aires, tiene sus provincias, lo llaman ellos, que son, trasladándolo aquí a México, hacia México, podrían Ujú. ser como municipios aledaños de la zona capital. Y bueno, sin duda el fútbol, por muchas razones, es el deporte más popular, es lo que más mueve a la gente allí en Argentina. Sí, las rivalidades muchas veces son más fuertes o más intensas porque en realidad allá sí son clubes, ¿no? Allá tú eres miembro del club, tú tienes tu membresía del equipo y bueno, creo que eso te hace sentir pues parte o más parte de un equipo a diferencia de lo que es aquí en México, ¿no? Que bueno, los equipos son propiedad de un empresario y que bueno, Sí, la relación no es tan estrecha muchas veces. Podemos hablar de muchas cosas, pero bueno, llama la atención. Por ejemplo, hay rivalidades. Está la rivalidad entre Racing e Independiente, dos equipos que tienen sus estadios en la misma calle y a una distancia muy corta. Entonces, literal son equipos de barrio que por lo mismo, pues la rivalidad es muy grande. Entonces, sí, bueno, Buenos Aires es una ciudad pues cosmopolita, es una ciudad en la que encuentras seguramente como cualquier capital del mundo gente de todos lados. ajá, Eh, y bueno, más allá del fútbol, que repito, seguramente es lo más trascendente y lo más relevante incluso para el propio argentino, porque no es solo que los hombres les llame la atención el deporte, o sea, incluso las amas de casa que a lo mejor no están tan enteradas del día a día de lo que es el fútbol, se dan el tiempo para ponerse a ver los partidos. Pues sí, Maradona es el ícono más importante de aquel país. sí, Y bueno, retomando un poquito lo que hablábamos al principio del podcast, Maradona es la figura porque le da a Argentina una sensación de esperanza, una sensación de victoria en los momentos más difíciles para aquel país durante la dictadura de Jorge Videla, que fue desde el 76 al 83.
les toca a ellos como nación recibir el Mundial de 1978, en el cual, bueno, el equipo argentino encabezado por Mario Kempes logra ese título para su país en su país. Entonces, Sí. Durante ese par de décadas, 70s, 80s, que la situación social en Argentina era muy complicada, pues al final de cuentas el fútbol representaba pues ese escape, ¿no? Ese escape de tu realidad que te daba la alegría. Y bueno, hay un escritor argentino que se llama Eduardo Sacheri, que tiene un cuento en el cual pues te explica, ¿no? Que las mamás, o sea, que las mamás de sus amigos, eh, incluso de alguna forma idolatraban a Maradona, pues por esta parte, ¿no? Que como futbolista, como persona es muy controvertida y bueno, Sí, seguramente habrá quien que no esté muy de acuerdo con la forma en la cual llevó pues su vida, pero dentro de la cancha era pues un fenómeno y al final de cuentas esa genialidad que tenía en los pies, pues repito, daba esperanza o las pocas alegrías que podía tener una sociedad argentina en sí. esas décadas, entonces pues de ahí la trascendencia pues del fútbol. Buenos Aires es una ciudad en aquel entonces de alrededor de 7 8 millones de habitantes, entonces te encuentras de todo. Está la zona de Palermo, que es una zona pues muy tranquila, donde encuentras pues restaurantes, cafés. El argentino es mucho de irse alrededor de las 6 de la tarde a tomar el café y hablar pues, de fútbol. Entonces, Sí, te los encuentras ahí seguramente en charlas que son inagotables porque realmente es muy apasionado de este deporte. Y bueno, Argentina es un país también muy extenso. Hablábamos también hace rato del tema de las Malvinas, este territorio que peleaban con Inglaterra a principios de los 80s y que, bueno, tiene zonas naturales como Bariloche, mm, todavía las cascadas de Iguazú, ¿no? Que es este punto que divide a Paraguay, Brasil y Argentina. Entonces, bueno, sí, Argentina cultural, naturalmente y futbolísticamente, sobre todo, pues es un país que le puede muy, bueno, que al turista, que quien lo va a visitar, pues tiene la oportunidad de que conoce muchas cosas y que, bueno, para quienes deseen ir y que aún no conozcan, pues sí tienen que tomar un tiempo bastante importante porque no lo terminas de recorrer, es un país enorme. sí, claro. Y más si te gusta el fútbol y quieres ir a mínimo a conocer al del River, al del Boca, pues ya llevas ahí un tu Sí, tiempo. correcto. Sí, bueno, en aquel momento coincidió que tuve la oportunidad o que el fin de semana que estaba en Buenos Aires jugaba Boca. Digo, me hubiera gustado también conocer el Monumental de River Plate. Monumental de River. Ojalá en un futuro tenga esa posibilidad, porque sí, también dicen que es la locura, ¿no? Recuerdo una anécdota de aquel entonces. River ya había descendido. Si no mal Ajá, recuerdo, acababa de ascender nuevamente a la máxima categoría de fútbol argentino, pero bueno, sabemos la rivalidad que hay entre este par de equipos, entonces la gente cuando termina el partido, repito, que vencen a Godoy Cruz 3-1, salen todos cantando, o sea, abandonan el estadio cantando y precisamente es una canción que es en contra del odiado rival, ¿no? ya. Le recordaban pues este descenso, que bueno, será una mancha que ellos dicen pues no se borrará nunca más. Claro, le echaban carrilla no con lo que era River, no con V, sino con B, ¿no? Con bien, Con la B exacto. de la segunda división. Vic, Correcto. nada más para cerrar, ¿bombonera de Toluca o bombonera de La Boca? Una bombonera de Toluca mil veces. Claro, lo sabía. La casa Pero sí, llama. Muy bien, la casa Vic. llama, el infierno. Pues muchísimas gracias de verdad por estar aquí en este episodio y pues bueno, hablamos de un poco de lo que nos gusta, fútbol, fútbol argentino y bueno, Vic, redes sociales si tienes donde algunos te puedan seguir o así, o tu trabajo, donde Eh, lo pueden ver. Víctor Terrón, estoy en Facebook de esta forma, igual Víctor Terrón en Instagram. Y bueno, para quienes nos ven aquí en Querétaro,
trabajo en el periódico Noticias, entonces bueno, y diariamente en la sección de deportes verán un poquito de lo que hacemos de este lado. En La Verdad cada mañana. Muy bien, Vic. A mí me encuentran como @turista deportivo. Gracias por escuchar y disfrutar el podcast. Hasta la próxima. Hasta luego. ¿Cómo estás? Con el gusto de saludarte. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá. La expedición de lo que me preguntaste son 60 días de expedición lo que te marca el programa, porque tienes que hacer un trekking de 52 kilómetros. Es un trekking que empieza de Lucla hacia el campamento base, que ya son 5,400 metros lo que llegas a campamento base. Entonces, de alguna manera sí está pesado porque son muchas subidas. Empiezas a 2,800 metros y acabas a 5,400. A mí me tocó hacerlo con un coronel y un mayor y me agotaron porque nos lo echamos en 3 días. Entonces yo llegué con las piernas molidas porque fueron 3 días muy intensos de mucha caminata, pero es un trekking padre. De hecho, la gente que nos escucha pueden ir y el trekking lo puedes hacer de manera sin contratar a guías. Hay muchos hostales, por así decirlo, hay muchos lodge, puedes acampar también de igual manera y muy, muy padre. Y empiezo a viajar y empiezo a tener esta pasión por explorar y por cada día conocer algo nuevo, ver algo diferente. Exactamente, no, yo he escalado todas las montañas de México, Orizaba, Iztaccíhuatl. Yo me iba a correr al Nevado de Toluca, pero en la parte de arriba del anillo a 4,200, 4,100 metros, acampaba ahí al lado de los policías. Entonces, de alguna manera, siempre fui un chavo, conozco México, me encanta manejar México, más Querétaro, nuestra Sierra Bernal, y te subes para Jalpan, Chuvejé, toda la parte de arriba que se empieza a desarrollar de alguna manera en frontera con Huasteca. Tenemos partes muy bonitas y cerca de Querétaro, que el río Estorax, tenemos ahí pues todas las misiones de Bucareli. Entonces Querétaro tiene para qué y tiene con qué, y lo tenemos que explotar y hacer saber más de esto. Entonces yo siempre fui explorador. Tristemente en muchas partes de la República muy malas experiencias en carreteras, muertos, asaltos. Entonces, la verdad, yo sinceramente de corazón en México es complicado viajar, no porque soy queretano, defiendo a mi estado, pero la realidad es que Querétaro está muy bien. Mi amigo Antonio, fíjate que yo estuve con él en Katmandú, ceno 2 veces con él, me platica, un alpinista muy experimentado. De verdad que tuve una plática muy amena y muy bonita con él. De verdad que hicimos de alguna manera amistad. Y él se va a una montaña a practicar al Everest. Perdón, se va a una montaña de al lado a practicar. Asciende a la montaña, logra cima en la montaña y en su descenso tristemente le da un infarto. Y yo estando en el Everest me llega esta noticia, fallece Antonio y yo digo, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy arriesgando mi vida. Antonio estaba más preparado, más fuerte que yo pensaba, o sea, me dio de alguna manera pues un sentimiento, ¿no? Porque aparte son los sueños de personas. O sea, cuando tú subes el Everest hay sacrificios familiares. Y esto va en relación a lo que te quería preguntar, ¿qué se disfruta más, el trayecto o la cima? Se disfruta más el ir bajando. Se disfruta más el ir bajando. Me imagino. En el momento que veo la cima a 20 metros de distancia, lo primero que me agarro mi cara y digo, Dios mío, por favor, dame muchas fuerzas para bajar.